Buenas a todos, me llamo Isaac y os voy a hablar sobre el helenismo. Lo primero que vamos a ver es qué es el helenismo. Lo segundo, vamos a hablar sobre el ideal del sabio. Lo tercero, vamos a ver las vías para poder conseguir la sabiduría. Lo tercero, el epicureísmo. Lo quinto, el estoicismo. Y por último, vamos a hablar sobre el escepticismo. Pasamos al primer punto, que vamos a hablar sobre qué es el helenismo. Pues bien, el helenismo es un término que se refiere a la cultura griega. Designa especialmente el periodo aproximado comprendido desde la muerte de Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra. Alejandro Magno fundó Alejandría en Egipto y residió un tiempo en Babilonia. El término helenismo designa la época de la antigüedad clásica o edad antigua, en la que tras las expediciones y conquistas de Alejandro Magno y su propia pronta muerte, tuvo lugar la disolución de la polis griega, al tiempo que se inició un proceso de difusión y apropiación de la cultura helénica. El helenismo estuvo marcado por un proceso de aculturación en el que los pueblos no helenos comenzaron a adoptar elementos y valores propios de la cultura griega. En el helenismo nos encontramos las ciencias. Las ciencias helenísticas se dieron mediante las monarquías helenísticas, dada en la ciudad de Alejandría. Alejandría se convirtió pronto en un centro mundial de cultura y de ciencia. En esta ciudad la visitaron muchos personajes importantes como Euclides, Aristarco, Herón o Hipatía, entre muchos. Ahora vamos a hablar sobre el ideal del sabio. ¿Qué decía el ideal del sabio? Pues el ideal del sabio decía que el más listo o inteligente no era el más sabio, sino el más sabio en realidad era el que era más feliz. Por tanto, para ser sabio debemos encontrar la felicidad. Y para encontrar la felicidad debemos saber qué es la felicidad. Pues bien, la felicidad es todo aquello destinado a la seguridad interior, a la paz interior y a la autosuficiencia en la medida de lo posible. Vamos a conocer las tres vías para poder ser sabios. La primera vía se encuentra el epicureísmo, la segunda vía el estoicismo y la tercera vía el escepticismo. En pantalla podemos ver la primera imagen, que es el creador del epicureísmo, la segunda imagen, que es el creador del estoicismo, y la tercera imagen, que es el creador del escepticismo. Pasamos a hablar sobre las vías y en primer lugar nos encontramos con el epicureísmo. El epicureísmo es mediante la imperturbabilidad y se llama epicureísmo porque la creó Epicuro. Epicuro decía que la felicidad residía en el placer, entendido como ausencia del dolor. Epicuro decía que sabio es aquel que procura no multiplicar sus necesidades, ya que la necesidad es fuente de dolor. Ahora vamos a pasar a la segunda vía para poder conseguir la sabiduría. La segunda vía se llama estoicismo y pretendía alcanzar el ideal del sabio mediante el dominio de las pasiones. Decía que el hombre ha de vivir conforme a la naturaleza y dejándose regir por el destino. De acuerdo con esto, la virtud solo es posible cuando el hombre se autorregula bajo los dictámenes de la razón, sometiendo las pasiones y los instintos. Ahora vamos a pasar al escepticismo, que es la última vía para poder conseguir la sabiduría, y
decía que esta vía se ha de proceder a la no emisión de juicios ante la duda de que cualquier verdad o afirmación que nos encontremos puede ser errónea. En definitiva, se trata de no inclinarse y de no decidirse por ningún planteamiento, pues ninguno presenta suficientes garantías. El escepticismo se conoce como la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo. Por último, voy a hablar sobre la bibliografía que he tenido que utilizar para poder hablar sobre el helenismo. He utilizado Wikipedia para encontrar información, los apuntes para el desarrollo y imágenes de Google para la explicación del vídeo. Ya he terminado el vídeo sobre el helenismo. Espero que haya servido y que lo hayáis aprendido mejor.